abordamos este debate con pocas certezas y con algunas dudas incluso que son legítimas, pero siempre eso, con mucho respeto, que es un poco lo que falta ahora mismo tanto dentro del feminismo como dentro de los debates políticos en general, porque ya sabéis que sobre todo con este tema de los derechos de las personas trans hay una reacción tremenda, no solo por los sectores más conservadores, que es un poco lo esperado, sino por también parte del feminismo, luego hablaremos de ello. Y sobre todo decir eso, que se pueden tener dudas cuando abordamos temas nuevos o temas sobre los que todavía no existe legislación o sobre los que podemos encontrarnos situaciones que no se atienen justamente a cómo hemos legislado, a determinadas cosas, pueden surgir dudas que lo lógico es que vayamos aprendiendo entre todas a cómo resolverlas y vayamos abordándolas a medida que salen. Pero ahora mismo lo que se está planteando es un ataque brutal contra las personas trans, muy sucio y muy rastrero, sobre todo en redes. Yo quiero pensar también que sobre todo se de ahí que por suerte somos muchas más las que practicamos feminismo trans inclusivo y que al final pues van a perder la batalla porque creo que la sociedad está evolucionando, sobre todo con la gente joven, hacia un sitio donde por mucho que ellas y ellos pretendan pararnos y frenarlo, pero no lo van a conseguir. Y quiero pensar eso, que hacen mucho ruido en redes, pero luego no hay tanta gente en ese barco, porque si os dais cuenta, aunque no me gusta, luego hablaremos también de eso, como acabar siempre en el discurso madrileño centrista, que es a lo que tendemos siempre. Yo vengo de Valladolid, que también somos un poco centristas, pero eso, que aunque no me gusta resumirlo todo a lo que pasa en Madrid, pero es verdad que es espejo, reflejo de muchas cosas que pasan en otros sitios o que pasarán después o que ya han pasado, pues si os dais cuenta la manifestación del 8M, que al final se convocaron 2 manifestaciones, la del sector transfobo TERF fue un full, ellas dicen que fueron muchas, pero fueron pues como 10 veces menos que la gente que estuvo en la otra manifestación. Con lo cual, los datos también nos demuestran eso, que estamos en el barco más grande y que al final no solo en el más grande, sino en el legítimo, porque los derechos trans no se negocian. Y por eso os decía que partimos de pocas certezas y de muchas ganas de aprender, pero sí que partimos de esas 3 cosas o 4 que hemos puesto ahí. Que las vidas trans importan y toda la lucha del colectivo trans y LGTB es por derechos y por tener mejores vidas, que las mujeres trans también son mujeres y que entonces tienen que ser mujeres con plenos derechos y no van a restar el derecho que podemos tener o los derechos adquiridos o ganados o conseguidos por las personas cis y que los derechos para las personas trans, pues eso, son incuestionables y no se negocian, ¿vale? Entonces, como hemos planteado un poco la charla, es abordar un poco el tema desde los feminismos, ver un poco qué ha pasado en los últimos años en el feminismo en general, tanto a nivel internacional como en el Estado español, porque yo creo que nos sirve muy bien para centrarnos en por qué ahora mismo, en este momento, se están dando esas reacciones. Luego abordaremos un poco, antes de meternos en más harina, algunos conceptos como muy básicos de cis, trans, sexo, género, binarismo y todas estas cosas. Luego, creo que es muy interesante hablar no tanto del colectivo LGTB y el trans, por lo que os he dicho en primer lugar, porque al final desde la posición de una persona cis sería un poco demasiado pretencioso. Entonces sí que me parece muy interesante ver qué aporta el movimiento trans o los movimientos LGTB al feminismo, a los feminismos, ¿vale? Y luego, por último, algunos apuntes sobre la ley trans o las ley trans, porque también ha habido tropecientas no, pero sabéis un poco cómo está el tema. Repasaremos el tema así como históricamente. Sí, perdona. ¿Podemos hacer preguntas según vayas hablando? Sí, si queréis interrumpirme sin problema, me vais preguntando. Hola, bienvenida. Lo que os decía, luego un poco el tema de la ley trans o en qué punto está ahora o cómo se ha quedado y por último, casi más para el debate, tengo ahí como una parte de como todos los cuestionamientos que hace el sector TERF o varios de los que a mí se me ocurren o se me han ocurrido, en cuanto a las pegas que ponen respecto a la ley trans o al reconocimiento de derechos para las personas trans, pero no sé, casi es mejor que vayan surgiendo en el debate en vez de centrarnos tanto en ellos, pero bueno, hay cosas como muy claras que es que se desmontan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por el tema de los feminismos que os decía y me parece importante como repasar
desde los 90 hasta ahora con 3 hitos como muy importantes. Los 90, que sería el feminismo de la tercera ola, más o menos, que tiene diferencias entre cuando pasa en Estados Unidos, por ejemplo, o en el Estado español, que por desgracia con el franquismo hemos sufrido muchísimo retraso en algunas cosas. Luego, otro momento que me parece bastante importante en el Estado español es el 15M y el feminismo que se articula en el 15M y cómo se generan nuevas formas de hacer políticas, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de asamblearismo, de movimientos sociales, de llegar a consensos y de otras maneras como mucho más amables y menos machistas, menos machirulas de hacer política o de relacionarse en los espacios de militancias o de activismos. Y por último, la huelga feminista, que yo creo que es el top del feminismo en el Estado español, la huelga feminista del 18, que ya sabéis que además fuimos como las primeras a nivel internacional y que luego fue como una ola expansiva muy grande que se articuló en el resto de territorios, sobre todo en Latinoamérica, sin querer paternalizar ni mucho menos los movimientos feministas en Latinoamérica, que llevan tropecientos años peleando y además con experiencias muy sabias y mucho más integradoras que las que practicamos en Europa con los feminismos blancos. Pero creo que también lo de la huelga feminista marcó un antes y un después porque, bueno, vamos a verlo, pero yo creo que precisamente sectores más conservadores del feminismo, que hasta entonces lo habían controlado mucho, se asustaron porque dijeron esto se nos descontrola y no es lo que nosotros queríamos, ¿no? O nosotras en este caso. Entonces, bueno, sobre todo en cuanto a los feminismos de los años 90 o así, el paso de la segunda ola a la tercera ola, creo que es muy importante porque ahora que se habla tanto del sujeto del feminismo, ¿no? O del sujeto político del feminismo, que es como que tiene que ser el sujeto mujer, así mujer como algo muy esencial y como que el sujeto mujer fuera uno y único, ¿no? Cuando las mujeres somos diversas, por suerte, y tenemos formas de representación, de expresión y de identidad y de otras muchas cosas muy diversas. Entonces, sí, ese cambio ya ha pasado en esa tercera ola del feminismo porque se pasa de un feminismo eso, mucho más existencialista en cuanto al sujeto mujer a tratar de integrar otras realidades dentro del feminismo. Y surgen las feministas migrantes, surgen las feministas negras, surgen las feministas gitanas, surge el feminismo más de clase que dice que vale, que está muy bien esto de los derechos para las mujeres, pero que los techos de cristal son una entelequia porque la mayoría de las mujeres están en el suelo pegajoso donde ni siquiera somos capaces de conseguir trabajos que no sean precarios o trabajos de limpieza o trabajos de cuidado, ¿no? Yo creo que una cosa enriquecedora es el poder hablar de feminismos porque al final cada mujer tiene que encontrar su espacio de lucha y su manera de, desde su posición en el mundo y todas las opresiones que sufre, que ni siquiera son una suma de opresiones, porque son un momento vital de cada mujer. Es decir, por ser negra, musulmana y lesbiana, por ejemplo, no puedo decir que me afectan las mismas opresiones que otra mujer negra, musulmana y lesbiana si yo vivo en Arabia Saudí o vivo en España. O sea, ni siquiera con las mismas opresiones practicamos el mismo activismo. Entonces, es muy enriquecedor que haya un montón de feminismos distintos y que cada una se sienta cómoda en ese espacio de lucha si luego encontramos puntos comunes en los que juntarnos y por los que luchar y por los que avanzar. O sea, que el feminismo al final, el hecho de que haya muchos feminismos, desde mi punto de vista, es súper enriquecedor. Y además es una manera también de que todas estemos como más cómodas, porque evidentemente yo no le puedo pedir a mujeres gitanas que vengan a mi espacio de privilegio a hacer el mismo tipo de feminismo que yo quiero hacer, porque van a estar en minoría y se van a sentir mal. Os contaba eso, que la evolución de los feminismos en los 90, que quizá en el Estado español se da un poquito después por el tema del franquismo y tal, pero coincide más que después de otra manera, desde mi punto de vista. Eso pone en cuestión que no puede existir un itinerario súper único y común y tal, porque hay un montón de realidades vividas por las mujeres con sus experiencias diversas. También empieza a poner en cuestión las políticas de representación. Fijaros que hay un paso bastante de gigante, porque pongo el ejemplo de España, ¿no? El PSOE entra en el gobierno y empiezan los ministerios de igualdad o equivalentes en su momento, se empiezan a hacer políticas para las mujeres o para mejorar las condiciones de las mujeres. Y eso hace que, como decía la compañera también, cuando empiezan a alcanzar algunas cuotas de poder, pues a lo mejor algunas mujeres no se sientan como muy cómodas con ese feminismo en el que se piden ya cosas como muy
muy grandes cuando hay otras realidades materiales que no están solucionadas para otras muchas mujeres. Entonces se empieza a cuestionar también el feminismo institucional en ese momento. Y sobre todo, pues mujeres que no se han sentido incluidas en los primeros movimientos feministas, como pues eso, desde trabajadoras precarias, trabajadoras sexuales, mujeres racializadas o de otras etnias, mujeres con distintas orientaciones. Os decía que, por ejemplo, el ejemplo más claro de disrupción en ese momento en el Estado español son las mujeres boyeras o las lesbianas, porque se empieza a cuestionar cosas que, si os dais cuenta, se repiten ahora en los mismos argumentos. Con las mujeres lesbianas había miedo a que se metieran en los mismos baños que las mujeres hetero, porque claro, como les gustaban las mujeres, igual se iban a fijar en si me meto en el vestuario con ella, en mis tetas o mis no sé qué, o me quieren violar. O sea, esos mismos argumentos son los que se repiten ahora muchas veces con las mujeres trans, ¿vale? Pero bueno, que empieza a generarse un sujeto de feminismo mucho más variado, más múltiple y donde muchas más mujeres piden voz y quieren estar también. Vale, también es muy interesante que se empieza a practicar otras formas de activismo y de feminismo y empieza todo, ahora que estamos aquí, que leí ahí algunos carteles de la clase de al lado, con lo representativo y lo performativo, que también forma parte luego de la teoría queer, pero también con lo visual, con lo artístico, se empiezan a hacer formas de protesta, guerrilla urbana como mucho más potente y más visual, con cosas muy chulas como ahora no me acuerdo, estas mujeres que se visten de monos, que me encantan. Sí. Y cosas, pues eso, muy performativas y performances, que no es lo mismo, para dar visibilidad y otras formas en definitiva, hacer activismo que no tienen nada que ver con las formas patriarcales con las que se han hecho ahora en otros activismos, ¿vale? Y surge también lo queer. Y lo queer tiene como una doble perspectiva, porque originariamente surge dentro de los movimientos LGTB, precisamente también con Stonewall y algunas luchas como muy famosas o algunos hitos muy famosos, como con Silvia Rivera, que es quizá la cara más visible, que empiezan como a no sentirse cómodos en el movimiento LGTB o en los movimientos LGTB, porque empieza a predominar el patrón de hombre gay, blanco, y a darse visibilidad sobre todo a ese tipo de gay, que empieza a copar espacios de poder también, y las otras siglas del LGTB se van quedando atrás. Y sobre todo las trans y los trans, que son como los más invisibles o los más ninguneados o los menos respetados, pues empiezan a salir del tiesto y a decir que ellos son vidas dignas de ser vividas y que quieren estar también ahí, ¿no? Con lo cual, es muy curioso que luego a lo mejor profundizamos un poco más, que ahora se hable de que los movimientos queer, porque tampoco hay un solo único movimiento queer ni una teoría queer única, hay muchas, sean algo que tiene que ver con lo neoliberal o con el posmodernismo o con lo moderno, porque en realidad surge en los márgenes y surge en las disidencias más absolutas y surge como un movimiento súper anticapitalista. ¿Vale? Hola, bienvenida. Que es otra de las cosas que creo que tiene mucho potencial dentro del movimiento queer, ¿no? De decir que otras vidas y otros cuerpos importan, ¿vale? Luego nos metemos un poco más en profundidad. Bueno, luego pasan los años, viene el 15M, y en el 15M, me salto muchas cosas, pero en el 15M, como os decía, se empiezan a hacer espacios no mixtos, espacios de mujeres, se empieza a transversalizar el feminismo dentro de todas las comisiones que se hicieron en el 15M y se empieza a abogar por hacer otras formas de política y otras formas de activismo. Y, por ejemplo, una de las cosas que conoceréis más, que ahora en casi todas las asambleas feministas por lo menos intentamos, es llegar a consensos en vez de votar por mayorías, pues otras formas de hacer política que son mucho más amables o que tienen mucho más que ver con el entenderse, con el relacionarse de una forma no violenta y con trabajar de otra manera, ¿no? Codo a codo de otra manera, dentro de las diferencias, pero de otra manera. Por supuesto que ya el culmen del 15M es la crisis de representación, ahí sí que está a tope lo de no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, todas estas frases que nos resuenan muy frecuentemente, porque hay una brecha muy clara entre los políticos, digamos, que también es muy patente ahora en esta otra crisis. Los políticos o la política y la gente de a pie no se siente representada e identificada. También hay una crisis de los movimientos sociales en cierto punto. La gente está como, tanto mujeres como hombres, como personas con identidades diversas, como muy separada de la realidad de los sindicatos o de lo que habían sido los sindicatos y las luchas obreras.
hay como una desconexión muy bestia entre la gente y las necesidades materiales y lo que la gente quiere o a lo que la gente aspira y las realidades de todas las estructuras de poder, aunque sean populares en algún caso, y lo que pues eso, la crisis de los movimientos sociales también, ¿vale? Y sobre todo porque hay como una crisis identitaria, porque desaparece de alguna manera eso, el sujeto obrero, ¿no? Como el hegemón de todas las luchas sociales, ¿no? También porque las maneras de trabajar han cambiado, ya no existe la fábrica como tal donde se daban esas luchas de clase, entonces intervienen otros muchos factores y se repiensan en el 15M otras formas de organización también, y en eso contribuyen fundamentalmente las mujeres que participan en el movimiento. Bueno, yo creo que es una parte de los movimientos muy interesante. Y llega la huelga del 2018. La huelga del 2018 realmente va precedida por algunas luchas feministas muy potentes, como las mujeres polacas que venían clamando por el derecho al aborto, porque ya estaban sufriendo, venían sufriéndolo, pero con la llegada de la extrema derecha mucho más, recesión en algunos de sus derechos. Las argentinas o sudamericanas en general llevaban peleando por el derecho al aborto muchísimo tiempo también, con distintas idas y venidas de la presentación de leyes en los parlamentos y demás. Y las mujeres españolas empiezan a organizar una huelga feminista que lleva como lema: si nosotras paramos, el mundo se para. Queriendo posicionar sobre todo eso, la fuerza, la necesidad del sujeto mujer y de la fuerza tanto de trabajo tanto asalariado como no, es decir, dentro de las empresas, pero también en el hogar y el trabajo de cuidado sobre todo. Y, pues diciendo eso, que si planteamos una huelga real de trabajo asalariado y no asalariado, el mundo se para y esto no funciona. Y se consiguen articular cosas muy interesantes, porque yo os hablo de mi experiencia en Valladolid y de lo que conozco también de otras ciudades. Se hacen asambleas como muy potentes, donde llegan muchas mujeres y gente muy despolitizada, que realmente no ha estado nunca en cosas de política, pero que de repente, al calor de estos lemas que son como que interpelan mucho y nos llegan mucho a todas, y del calor también de las violencias, que es un momento muy de auge con el tema de las violencias machistas, pues todas nos sentimos como que queremos participar en eso y empezamos a participar en espacios y se dan unas dinámicas muy chulas porque se vive sin ningún prejuicio y se juntan mujeres de distintas generaciones, gente que lleva un montón de años en la lucha y gente que acaba de aterrizar, y se hacen cosas y experiencias muy chulas, por lo menos desde lo que yo viví y el recuerdo que tengo de todo ello, que es maravilloso, ¿no? Y conseguimos realmente, más allá de las diferencias que pudo haber ese día, porque sabéis que algunos sindicatos convocaron solo paros, otros convocaron huelga 24 horas, pero se llega a paralizar el país y a que medios a nivel internacional hablen de la huelga feminista, y salen, por ejemplo, en Madrid, más de 1 millón de personas a la calle en la manifestación de por la tarde y muchísima gente también en la manifestación estudiantil de por la mañana. 600.000 personas en Barcelona. Bueno, se llega a unos números que ni en el mejor de las, imaginaciones calenturientas de las feministas nos podríamos haber imaginado, valga la redundancia, ¿vale? Y esa huelga se internacionaliza. Como os decía, se hacen eco mujeres en otros países, y con sus experiencias previas de lucha, que son súper interesantes y diversas, pues las mujeres chilenas son las que salen las primeras a la calle, y las estudiantas paran los tornos del metro cuando deciden que no les da la gana que les suban el bono de transporte unos céntimos, porque ya está bien de políticas neoliberales que han lastrado sus vidas. Y las mujeres mexicanas, que llevan un montón de años luchando contra los feminicidios y que sufren una violencia brutal, pues empiezan a vandalizar espacios públicos y vandalizan comisarías de policía como hace 3 veranos o 4 veranos, porque están hasta los ovarios o lo que sea de... Perdonadme, porque hay veces que soy consciente de que no uso lenguaje transinclusivo. Por eso os decía al principio que, perdón por los errores previos, porque al final estoy educada en patriarcado y en cis-heteronormatividad. Y entonces, bueno, pues salen a la calle y se plantan frente al poder o frente a la policía, que es la propia policía la que le está violando, con aquel caso tan polémico de una chica a la que la llevaban a su casa por la noche en un coche policial y la violan los propios policías, ¿vale? Y queman comisarías y tiran por purpurina al comisario o no sé si era el delegado de gobierno o algo así, bueno. Entonces hay experiencias internacionales súper chulas en el que
probablemente el feminismo, los feminismos son los movimientos emancipadores más potentes y se solva también con las huelgas del clima y tal, pero sin duda el feminismo o los feminismos es el movimiento que más hace temblar el sistema, porque además, no sé si recordáis o si habéis tenido acceso al argumentario de la huelga feminista del 2018, buscarlo si queréis porque sigue estando colgado en la página de huelga feminista de las compañeras de Madrid, que es son unas cuantas páginas, pero está guay. Y es que si lo lees de principio a fin, incluye pues eso, una visión anticapitalista súper brutal, diciendo que capitalismo y patriarcado están íntimamente imbrincados y son a la par ese sistema que no nos deja disfrutar de igualdad de derechos y de condiciones de vida. Porque evidentemente el trabajo de cuidados, el patriarcado está queriendo, el capitalismo también está queriendo que sea gratis y por eso somete a las mujeres y no quiere que esto cambie a que esa rueda de trabajo gratis siga girando, ¿no? Habla de migraciones y de los CIES y de las vallas y de la vergüenza de esta Europa fortaleza que está cerrando fronteras a personas que necesitan asilo o que quieren vivir vidas mejores. Habla de la justicia patriarcal y de cómo tenemos dentro de las instituciones como la judicatura un sistema patriarcal que no nos deja ni siquiera tener acceso a una justicia justa o legítima. Mete tantas variables de cosas que habría que cambiar en el sistema que yo creo que el propio sistema empieza a temblar y empieza a decir, ostras, estas feministas no son solo las que salen el 8M y las que, bueno, pues hacen 4 pancartas o tal, están diciendo cosas como muy serias que sobre todo va en contra de que los mismos sigan ganando un montón de beneficios y sigan perpetuándose en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es como el antecedente necesario a repasar para entender qué está pasando ahora con la transfobia o con la reacción en contra del feminismo o de los movimientos de derechos para las personas trans. A partir de ahí, mujeres que han ostentado el feminismo más institucional o las caras más visibles del feminismo académico incluso, como pues, mujeres que están en la universidad o autoras conocidas de libros feministas de siempre. No quiero decir nombres porque no quiero meter el dedo en el ojo, pero bueno, me imagino que todas estáis pensando en algunas. Empiezan pues como a cuestionar que ese feminismo se les escapa. Yo creo que también hay, no sé si un acuerdo, o sea, no sé si hay una intención explícita o es una coincidencia, pero creo que también cuando ya el feminismo es tan desbordante, hace falta un feminismo en el que se sientan cómodas, ya no digo quepamos, que feminismos en los que quepamos todas está bien, sino en que se sientan cómodas mujeres que aparentemente no estarían militando o insertadas en el feminismo. Entonces, hace falta como un feminismo neoliberal, de clase, amable, como que cuestione poquitas cosas, que no mene mucho nada. Entonces, empieza a pasar pues eso, que hay como posturas muy poco encontradas entre estas mujeres que también tienen mucho que ver con lo generacional. No necesariamente porque dentro de los sectores TERFs también hay gente joven, pero sí que es cierto que coincide bastante con lo generacional. Las mujeres más mayores pues entienden menos. Yo no digo ni siquiera, o sea, no me meto ni siquiera a cuestionar que haya una súper mala intención en determinadas cosas. Yo creo que, porque a mí me ha pasado estar en espacios feministas y darme cuenta de que había determinadas mujeres que no entendían determinadas cosas. Porque ellas han tenido otras vivencias y es mucho más fácil cuando tú creces, te culturizas, te educas en una sociedad ya transinclusiva y más abierta, etcétera, pues llegar a recoger las necesidades y las experiencias de todo tipo de personas, pero cuando tú no has vivido ahí, pues es mucho más complicado. Entonces, yo creo que hay una parte también en la que no entienden, o sea, no entienden qué está pasando y no entienden porque ya en este 8M que yo os digo, del 2018, con esos argumentarios que eran muy radicales y muy potentes, había muchas mujeres que yo me acuerdo de las feministas clásicas, que yo las tengo gran cariño en Valladolid, que era como, pero de verdad tenemos que meter esto de los CIES y del tal, si es que en realidad eso es feminista, eso. O sea, y muchas veces no era ni siquiera mala intención, es que no lo entienden. O sea, es que aunque tú se lo expliques, que hemos hecho un montón de charlas y de cursos y tal, pero muchas veces no llegan a entender dónde está esa intersección, ¿no?, de la que tanto hablamos entre las diferentes luchas. Y como si al final no abordamos la lucha desde todos esos frentes, es muy difícil que lleguemos a tumbar el sistema machista y patriarcal, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, he visto en la RAE
Pues no, La RAE no me sirve para nada y la academia llena de machirulos no me sirve absolutamente para nada. Desde aquí lo digo, ¿eh? Digamos que la RAE no establece ningún tipo de significado, sino que recoge el que se usa en la calle. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. La RAE es una institución machista hasta la médula, empezando por el número de mujeres que tiene en ella y siguiendo por el tipo de hombres que tiene en ella, incluido Pérez Reverte, que creo que si alguien tiene claro que Pérez Reverte no es machista... Es recopilar esas palabras y... Pero no es cierto, no lo hacen así, no funcionan así. Eso es su teoría, pero en la práctica, si lo ves... Bueno, acaba por favor la pregunta que avanzamos. Es que he leído que, por ejemplo, la palabra travesti se entiende como un insulto hacia las mujeres críticas con la teoría de género. Entonces, ¿de verdad hace falta traer nombres que sean insultantes hacia otras La palabra TERF exactamente quiere decir, en inglés, Trans Exclusive Radical Feminist. Yo en eso no veo ningún insulto. O sea, ellas mismas se autodefinen así. Es que no hay Feministas radicales trans exclusivas. Es que no hay ningún movimiento feminista que no incluya a las personas. Hay muchísimos y de hecho, por eso este 8M han ido por separado. Pero vamos a avanzar, por favor, porque si no, no podemos avanzar y luego vamos, pero vamos, es que es una obviedad. Es como que estamos negando pues, que el agua sale está dentro de esta botella, ahora mismo. Es negar la evidencia. Pero bueno, que avanzamos luego. Desde mi punto de vista, no es un insulto porque, como te acabo de decir, define unas siglas en inglés de cómo ellas mismas se están autodefiniendo. O sea, que desde mi punto de vista... Bueno, pues yo conozco a gente que sí. Bueno, pues es mi opinión, venga. Pero vamos, que yo conozco algunas que sí que se definen así. De hecho, incluso si sigues twitters y tal, hay twitters que son TERF y luego así sueltan lo que sueltan, pero esos twitters y a los que siguen y están adscritas un montón de mujeres trans excluyentes. Pero bueno, lo que os decía... a ver, que ya no sé por dónde me llegaba. Vale, lo que después del 8M de la huelga feminista del 2018 empiezan a pasar estas cosas y también empieza a pasar a nivel institucional en el Estado español que Unidas Podemos toca poder, ¿vale? Y le dan al Ministerio de Igualdad. Entonces, evidentemente, hay una disputa brutal dentro del gobierno y de este gobierno bipartito entre las mujeres de Unidas Podemos, que también es un poco generacional, porque son mujeres más jóvenes, y las mujeres del PSOE, ¿vale? Y evidentemente hay una lucha por cuotas de poder ahí dentro. Y llega la ley trans, ya ha llegado antes, pero es muy curioso cómo el tema trans empieza a ser un problema cuando hay un montón de leyes autonómicas, que luego repasaremos, que han sido aprobadas o fomentadas incluso por gobiernos del PSOE. Y las han aprobado sin ningún problema, incluidas todas ellas, que ahora mismo no me acuerdo cuántas son, pero creo que son 12, luego os lo digo, llevan aparte de la despatologización, llevan el tema de la lo diré, autodeterminación, que no me salía, gracias. Llevan esas leyes autonómicas, llevan el tema de la autodeterminación y no ha supuesto ningún problema, pero de repente empieza a surgir como un problema, ¿vale? Yo dejo hechos ahí que luego se pueden analizar de distintas maneras, ¿vale? Y coincide también con un proceso en las sociedades occidentales, no digo solo en el Estado español, en el que empieza a volver como valores conservadores y repliega a los miedos y a las identidades, que tiene que ver con el auge de la extrema derecha, y por eso digo que no solo en el Estado español, ahora en la prueba patente es Vox, pero que tiene mucho que ver, si os dais cuenta, si tiro mucho más para atrás, pues yo qué sé, desde los atentados islamistas y otra vez como también el repliegue a los valores tradicionales de las sociedades avanzadas y los valores, cada vez que ahora mismo con lo de Rusia pasa igual, es lo de nuestros valores occidentales, no sé cuáles son los valores occidentales y cuáles son tan buenos, esos que tenemos que defender a toda costa, ¿no? Pero que sí que tiene mucho que ver con eso, con el... volvemos a meter la religión por el medio, el miedo al diferente, porque lo musulmán es horroroso y todo lo que no sea occidental, blanco y europeo es lo peor del mundo. Entonces, tiene mucho que ver también con esa vuelta a la familia tradicional, a los valores conservadores, a recuperar como nostalgias del pasado, la patria, esas cosas que oímos ahora tan frecuentemente.
Y entonces hay como una expresión de meter mucho miedo a la sociedad para que volvamos a esos valores que son como seguros en nuestras culturas y en nuestras sociedades, y nos quedemos con opciones como mucho más conservadoras, ¿vale? Porque coinciden en el tiempo y luego hablamos de las alianzas que se están empezando a ver y son objetivas entre la extrema derecha y los sectores transexcluyentes. Porque, no sé si habéis visto la semana pasada un acto de hazte oír o equivalente, y una diputada de Vox, no sé si era diputada o senadora, y el Partido Feminista con líder Falcón, acto con cartel conjunto. O sea, ya no es que coincidamos en argumentos, es que hacemos actos juntos. O sea, si eso no es alianza, pues que venga Diosa y lo vea. Todo eso pasa ahí, y entonces llegan las mujeres trans, fundamentalmente las mujeres, porque parece ser que es lo que más molesta, parece ser que los hombres trans no molestan tanto, no sé por qué no molestan tanto, si según ellas sería como un abandono del género, nos han dejado aquí tiradas o algo así, no sé cómo. Y entonces llegan, pues, la ley trans estatal, como os decía, ahora vemos en qué maneras, y la manera en que empiezan a surgir todas estas polémicas, yo creo que la mayoría ficticias e irreales, porque además hay muchas cosas que como que vaticinan que van a pasar, que incluso ya han pasado y no ha pasado nada. Es decir, Argentina lleva 8 años con una ley trans muy parecida a la que se iba a implementar aquí, y no ha habido ni una sola violación en las cárceles, ni ha habido una sola... O sea, quiero decir, bueno, independientemente de que lo hubiera, creo que es un error caer en ese juego, porque evidentemente cuando legislamos para las mayorías, no legislamos para la excepción del caso que puede pasar, que por supuesto puede pasar, y habrá que poner mecanismos para corregir que eso no pase o para penar cuando pasa, porque por esa regla de 3 es el ejemplo clásico, es lo de las violencias machistas o las violencias de género. Si porque hay una denuncia falsa, un 0,0 no sé cuánto de denuncias falsas, no legislamos con la ley de violencia de género, pues estaremos perdidos y haciéndonos un flaco favor a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos metemos un poco con la lucha trans. Antes lo que os decía, voy a meter unos cuantos conceptos. Creo que más o menos lo tenemos todos claro, pero bueno, fins trans, nos metemos un poco con el binarismo y con lo heteronormativo. Las personas cis seríamos las que nos sentimos identificadas, cómodas con el sexo que nos asignan al nacer, y las personas trans serían aquellas que en principio no se sienten cómodas con el sexo que les asignan al nacer, con la opción también de pues las personas que no se sienten cómodas dentro del sistema binario, porque no se sienten ni hombre ni mujer, ni cis ni trans, ¿vale? Tenemos también el dualismo homo-hetero, que lo tenemos como bastante claro desde siempre, ¿no?, en cuanto a la orientación sexual. Pero en todo ese binarismo podemos meter muchas más cosas en la ecuación. Tenemos lo privado frente a lo público. Durante muchos años nos han estado haciendo ver que el tema de las violencias, por ejemplo, era una cosa privada, que se tenía que quedar en el espacio doméstico, y una de las cosas buenas que ha pasado en los últimos años es que lo hemos sacado a lo público. Tenemos, en el binarismo entra también el trabajo de cuidados o reproductivo y el trabajo físico o como lo queramos llamar, productivo. Entonces, una de las cosas que mete el movimiento trans, ha entrado antes el movimiento feminista, pero que el movimiento trans abandera sin ninguna duda, es la ruptura con esta heteronormatividad y con el binarismo en general, ¿vale? Para meter en la ecuación muchas más posibilidades de ser, ni más ni menos. O sea, no necesariamente tenemos que ser hombre y mujer, sino que hay muchas más posibilidades. Y luego lo vemos incluso en lo científico, aunque también tengo un matiz para eso, porque al final lo científico tiene que ver con una construcción también, o una institución. O sea, la ciencia al final no es algo ni más ni menos que hecho por el hombre, normalmente también por el hombre blanco, cis, hetero, y que tiene muchísimos condicionantes en cuanto... De hecho, las formas de ciencia, incluso los diagnósticos de ser trans o no ser, han evolucionado un montón a través del tiempo en la ciencia, quiero decir. El otro día leía, hay una exposición muy interesante en Vitoria, en la que participa Paul B. Preciado, no sé si le conocéis, que se centra sobre todo en una figura icónica del siglo XV y XVI, que es la monja alférez. No sé si habéis oído hablar de eso, si no, luego buscaros, lo que es una cosa interesante. Bueno, pues esta
yo diría hombre, pero ahora os explico mi razonamiento. Aunque le llaman la monja alférez, es una mujer de clase alta de la época que no se siente identificada como mujer y primero se disfraza y en todos los ámbitos de vida actúa como un hombre, la encierran en un convento, la religión por el medio, por supuesto, y al final se acaba escapando, se va a Sudamérica y hace allí las Américas y la acaban nombrando alférez como hombre y acaba siendo como un personaje súper relevante en la historia, Bueno, todo esto, así como muy simplificado, es un ejemplo claro de cómo las formas han ido evolucionando también incluso en los diagnósticos. Quiero decir, no sabemos realmente si esta monja alférez era boyera y a lo mejor como en ese momento no tenía opción de serlo, se vestía como hombre, o era un hombre trans y no se sentía identificada con el género que le había sido asignado a nacer, o eran las dos cosas, que también podía serlo. O sea, podía ser un hombre trans. Quiero decir que ahora mismo, si pensamos con la mente de 2022, pues tendríamos claro en ese personaje, si tú lo tuviéramos muy documentado, dónde le encasillaríamos. Pero es que encasillar es el mayor error que comete la sociedad occidental. Al final no necesitamos etiquetas ni casillas, somos lo que queremos ser, lo que sentimos ser y lo que nos vivimos, ¿no? Y eso debería ser una máxima de respeto y de convivencia para todos. Entonces, bueno, este caso os le pongo como ejemplo porque en aquel momento lo que legitimaba lo que tú eras era la Iglesia y el ejército. Es decir, lo que validó que esta persona fuera reconocida como hombre es que le hicieron alférez, porque no había ninguna mujer que pudiera ser alférez. Entonces, en el momento en que la nombraron alférez es como que ya la habían reconocido como hombre, ¿vale? Sin embargo, también sabemos que esa mujer está registrada en la historia porque era una mujer de clase alta. Y una burguesa, bueno, burguesa en ese momento no, que todavía no existía la burguesía, pero era una mujer de clase alta, si no ni siquiera hubiéramos conocido su historia. Por eso ejemplos probablemente de vidas trans ha habido un montón en la historia y la mayoría no nos han llegado porque probablemente no les dejaron ser lo suficientemente importantes como para estar recogidas en la historia. Pero fijaros qué experiencias de vidas trans ha habido desde que tenemos conocimiento de causa. Es muy famoso un enterramiento que hay en Praga de hace 20.000 años, donde se encuentra un cuerpo que los científicos, hablando de la ciencia, identifican como un hombre, pero la historiografía nos dice que por cómo está enterrada es una mujer, porque está enterrada con unos, exactamente, pues con una copa cáliz que solo se enterraba a mujeres, con un no sé qué. Entonces, no sabe muy bien en aquel momento. ¿Sería un hombre trans, una mujer, o sea, una mujer trans en este caso? Pues probablemente no, porque no, el concepto trans en aquel momento a lo mejor no estaba implementado. Pero tenemos también conocimiento de sociedades antiguas en donde la transexualidad se reconocía, incluso se loaba si tenías un hijo o una hija trans en tu familia, era reconocida como una diosa o alcanzabas un estatus de poder impresionante dentro de esa sociedad porque... Eso sigue pasando, ¿eh? Ya, quiero decir, hay mil situaciones donde, quiero decir, que es un ejemplo muy claro, todas estas experiencias que os estoy contando, de cómo las vidas trans han existido siempre y de cómo no siempre han tenido dificultades de reconocimiento o de identificarse o de nombrarse, pero ni siquiera muchas veces han sido denostadas ni denigradas, que al final todo esto es una construcción cultural y un problema de nuestras sociedades actuales, ¿no? Es para mí muy importante reflexionar en torno a todo eso. Y pasamos a la teoría queer o a las teorías queer, ¿vale? Ahora hay mucha polémica también con el tema queer y las teorías queer. Como os decía, los movimientos queer, porque realmente surgen primero los movimientos y después las teorías, surgen en ese momento de Stonewall y donde la gente trans no se siente bien integrada en el movimiento LGTB o no se siente reconocida y además se rebela contra el poder y la policía en ese momento que llega al local donde ellas se mueven habitualmente y donde son detenidas solo por ser trans. Eso pasaba hasta hace no tanto en España. Sabéis que en España había una ley de vagos y maleantes en la época del franquismo y hasta el 70 y... No sé, es que duró en la democracia todavía, no sé hasta qué año, donde las personas trans se les podía meter, y los gays y las lesbianas se les podía meter en la cárcel simplemente por el hecho de serlo, ¿vale? Entonces, esta gente empieza a rebelarse y a decir que quieren sus espacios de lucha y que van a dar batalla, ¿vale? Realmente, los movimientos queers
ni siquiera desde el primer momento cuestionan el género, como se piensa ahora, ¿no? Que siempre se está hablando de que están cuestionando el género o el sexo o tal. Lo que hacen es simplemente meter eso, como muchos más factores, en la ecuación y decir que hay otra serie de realidades, tanto de identidades como de cuerpos como de vidas, que no entran dentro de la heterocis norma y que les gordes también tienen derecho a vivir, que las personas con diversidad funcional también tienen derecho a vivir, que las personas con otras orientaciones también, o que las personas con otra identidad o expresión de género, que no necesariamente tiene que ser una identidad, también tienen derecho a vivir y a exigir derechos y a ser personas de pleno derechos, ¿vale? Pero es muy interesante también algunas cosas de la teoría queer o de las teorías queer, que luego sí que empieza a pasar a la academia, digamos, a las universidades y a teorizarse, porque incluso se autonombran teoría haciendo una reapropiación del insulto o de... que es un poco lo que venimos hablando cuando, pues lo de maricón o tal. Sabéis que llega un momento en que, un poco dándole la vuelta a la tortilla, los gays y las lesbianas dicen, pues sí, somos maricones y somos bolleras, así que pasa, ¿no? Es como darle la vuelta al insulto para reapropiarse de su valor, ¿no? Como palabras. Pues con el tema de la teoría queer también... una de las cosas que critican es esta palabra, teoría, hablando de que lo científico, precisamente, no es tampoco un patrón ni riguroso ni objetivo por el que medir todo, y que esto de las teorías, igual que la teoría de la relatividad existe y es algo matemático, pues que tampoco necesariamente todas las formulaciones tienen por qué ser matemáticas, que están sujetas a fluctuaciones y a movimiento, ¿vale? Realmente, aunque la autora más conocida de la teoría queer quizá es Judith Butler, pero el origen de la teoría queer es otra mujer, que es Teresa de Lauretis, y que lo que viene a decir realmente es que todas estas personas que practican disidencias o que viven en los márgenes o que viven fuera de la heterocis normatividad están expuestas a sufrir violencias que vienen normalmente del mismo sitio, del sistema heterocis patriarcal y del capitalismo, y que pueden establecer alianzas para luchar contra ellas, ¿vale? Pero lo que hablan es simplemente eso, de las disidencias y de la gente que está fuera de la heteronorma. Hay muchas más, o sea, habla mucho del lenguaje también y del uso del lenguaje en las teorías queer, y cómo en el momento en el que nombramos algo, que el lenguaje también es un privilegio, porque en el momento en el que nombramos algo estamos definiéndolo, encasillándolo y haciendo que se ajuste a eso que estás nombrando. Es decir, si yo te digo mujer, te estoy obligando a que te vistas de una manera, te comportes de una manera, socialices de una manera. Entonces habla mucho también de la importancia del lenguaje, ¿vale? Y aquí surge un poco también el tema de la deconstrucción de género y cómo, evidentemente, entre sexo y género, el género es un constructo social, ¿vale? Que creo que las vidas trans nos dan unas enseñanzas tremendas en cada una de ellas de cómo lo es, porque al final hemos obligado a socializarse y a vivir a las personas trans conforme a su sexo asignado, pero son otra cosa. Entonces es un ejemplo muy claro del que podemos aprender. Judith Butler es muy pionera también diciendo que no está segura de que realmente al final la distinción entre sexo y género sea tan importante por eso otro que acabamos de decir, ¿no? Porque al final lo importante son las vidas y cómo cada persona vive la suya o necesita vivir la suya, ¿vale? En cuanto al tema del sexo, sí que me gustaría decir, así, a ver si soy capaz de rápido, porque nunca lo hago rápido cuando digo que hago algo rápido, que la categorización ha ido evolucionando también a nivel científico histórico a lo largo de los años. Quiero decir, cromosómicamente hay ahora mismo reconocidos, creo que 6 o 7 expresiones cromosómicas distintas. O sea, no nos creamos que solo existe la XXXY, porque hay X0, hay XXY, hay 3XY, hay un montón de expresiones distintas cromosómicamente. Que ni siquiera siempre se manifiestan corporalmente de una manera concreta. Tenemos ejemplos muy concretos de algunas personas XY que no se han desarrollado como hombres y que han tenido luego genitales femeninos e incluso han producido, estrógenos y han tenido pecho, etcétera, etcétera, ¿vale?
Tenemos parámetros endocrinos. Una de las cosas que se han metido como ciencia en los últimos años, y por ejemplo está muy en boga con el tema del deporte y tal, que luego si queréis hablamos de ello, es el tema de eso, de la testosterona y de los estrógenos y qué nivel de estrógenos eres mujer o con qué nivel de estrógenos no eres mujer o eres hombre, etcétera, etcétera. Pero esos parámetros van cambiando en el tiempo y ni siquiera los organismos de competición, o sea, la Federación Española de Atletismo, la Internacional, no sé qué, sigue los mismos que la Federación Española de Rugby o los mismos que la Federación de, yo qué sé, de Esgrima. Entonces, fijaros lo científico para lo que no sirve en muchas ocasiones, ¿vale? Los caracteres sexuales, pues lo mismo. Tenemos caracteres sexuales externos, internos, y algunas veces coinciden y otras veces están mezclados. Y eso también, a lo largo de la historia, ha habido muchos ejemplos. El perfil cerebral, pues está más o menos demostrado que sí que hay algunas diferencias a nivel de córtex, y que incluso algunas personas trans tendrían esa configuración cerebral más parecida a la de su sexo con el que se sienten identificadas, pero tampoco hay una evidencia súper clara. Entonces, que al final todas estas construcciones podemos darle muchas vueltas y podemos intentarnos convencer unas a otras si estamos en sectores opuestos del feminismo en cuanto a lo trans, pero que tampoco es tan importante. O sea, que hay cosas que son muy obvias, otras menos obvias, pero que sobre todo al final no somos nadie para negar la existencia a otra serie de mujeres, ¿vale? Yo solo quiero puntualizar una cosa que me gustaría Perdona, Dani, que me... hablar después. Es que lo del sexo reproductivo de los sexos cromosómicos y que hay varios... Yo soy bióloga, tengo que decir, yo vengo de la rama de ciencias, sé que aquí todo el mundo será de la rama de ciencias sociales. No, yo tampoco. ¿Está bien? Bueno, yo soy farmacéutica. Eres farmacéutica. Vale, pues nosotros en biología distinguimos bastante bien los sexos. No el masculino y el femenino, porque nosotros no somos más que una femenina, es el macho y la hembra. Y se distingue simplemente por los gametos que producen. Lo que tú has citado, varios síndromes. XXY se llama síndrome de Klinefelter. Sí, y hay otros que se llaman de Heidegger. Es que tenemos la manía también de patologizar todo. Quiero decir, cuando alguien no está dentro de la heteronorma, pues llegamos y le decimos que está enfermo y que tiene un síndrome. No, pero desafortunadamente esos síntomas producen consecuencias. Sí, hay veces que sí y otras veces que no, no necesariamente. Sí, pero no necesariamente. Y también hay gente enferma con otros tipos de síndromes y con cromosomas deficientes y no por eso las excluimos de derechos. O sea, que es que no... No hay que excluir de derechos, simplemente te digo que no hay en biología no hay muchos sexos. Ya, pero es que la biología es otro claro ejemplo de ciencia que está construida como está construida y por quién está construida. Es que creo que está bastante claro. Vamos a avanzar porque es que si no, no acabo. Aquí hay medio que irse, ¿no? Sí. Vale, pues voy a acelerar. Quedan 30 minutos solo. Claro, por eso. Venga. A ver, bueno, al final todas estas reflexiones nos sirven para decir, vale, tenemos que categorizar los cuerpos, hay una buena manera de hacerlo, qué test usamos para clasificarlos, sabéis las torturas a las que son sometidas las personas trans cuando tienen que pasar obligatoriamente a día de hoy por el psicólogo y decir que es que si soy una mujer trans me ha gustado el rosa desde pequeña, he jugado con muñecas, me gusta pintarme las uñas, yo no me pinto las uñas en mi vida, quiero decir, como ejemplo práctico. Entonces, al final, el estar todo el rato intentando encasillar cosas y darles explicaciones científicas a cosas necesariamente, pues hace pues eso, que muchas veces las vidas de las personas no sean dignas porque tratamos de encasillarlo todo y de darle una explicación a todo, ¿vale? De hecho, caracteres morfológicos o biológicos, yo soy mujer y tengo órganos reproductivos femeninos, pero no me he reproducido. Quiero decir... O sea, hay cosas que pasan que no quiero decir que no tengo que usar mi sistema reproductor necesariamente, que no me obliga a nadie. Pues ese es un ejemplo claro también de que es que, o sea, estas cosas que se utilizan como para darle más valor a unas mujeres que a otras, pues no van a ningún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, lo que está claro es eso, que al final todas estas personas fuera de la norma están sufriendo violencias constantes y que debemos tenerlas en cuenta. Respecto, y ya acabo, el movimiento trans, ¿qué aporta al feminismo? Bueno, yo creo que un tema súper importante es el tema de los cuerpos, o sea, un tema tan recurrente en el feminismo como el derecho a nuestros propios cuerpos o decidir sobre nuestros cuerpos, con el tema más obvio que es el aborto, ¿no? Y la lucha que hemos llevado y no sé si nos tocará volver a llevar según se están poniendo las cosas.
pues es un ejemplo de cómo reivindicamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que es algo muy común y muy interseccional con el movimiento trans, ¿no? A decidir si me quiero hormonar o no me quiero hormonar, si me quiero poner tetas o me las quiero quitar, o porque sabéis que otra de las cosas que ha pasado hasta ahora es que las personas trans obligatoriamente para poder tener un cambio registral documental tenían que pasar por 2 años de hormonación o previamente incluso por operaciones quirúrgicas para poder llegar a que me pongan en el DNI el nombre que yo quiero o reconocerme el sexo con el que yo me siento identificada, tengo que pasar obligatoriamente por un proceso quirúrgico, ¿no? A lo mejor, o sea, no todas las personas trans se encuentran cómodas en el sistema binario. O sea, hay algunas que decidirán ser mujeres y representarse como mujeres, pero hay otras que decidirán no hacerlo o vivir de otra manera y no pasa nada, ¿vale? Entonces, yo creo que el tema de los cuerpos es una reivindicación común. Yo creo que también, al final, cualquier lucha por la emancipación social y en la que intentemos buscarle la grieta al sistema patriarcal y al sistema capitalista, creo que nos sirve de aprendizaje y que debemos caminar juntos en ese sentido, porque al final el enemigo es común. Y cualquier fisura que podamos hacerle al sistema cuestionando el orden social, el orden religioso, el orden institucional, el orden cultural, yo creo que es súper interesante y luchas a las que nos tenemos que arrimar, ¿vale? Sin duda, a ver, al final patriarcado y capitalismo nos hacen encasillarnos en si tienes un sexo determinado o una corporalidad determinada, tienes una orientación sexual concreta y tienes una forma de comportarte, de vestirte o de socializarte concreta, te toca hacer el trabajo de cuidados, ¿vale? O sea, la división sexual del trabajo va intrínsecamente ligada a ese binarismo, el hombre y mujer, y a lo que se dedica a cada uno, y los cuidados reproductivos para las mujeres y el resto para los hombres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y yo creo que la posibilidad que nos abre de otros escenarios el movimiento trans, de romper ese binarismo, nos ayudaría o nos ayuda a cuestionar el reparto del trabajo de cuidados y el sistema de cuidados y el hecho de que tengamos que soportarlo las mujeres. También es muy importante en estos tiempos de convulsión, sabéis que cuando hay crisis, y pasó también en la de 2008, muchos de los derechos adquiridos por las mujeres se van para atrás. A lo mejor no explícitamente sobre el papel, pero evidentemente cuando ha habido una crisis económica, las que hemos vuelto a cuidar de los niños o del abuelo a casa hemos sido las mujeres. Cuando tenemos que quitarnos media jornada porque no podemos asumir tal, somos las mujeres. Entonces, en este momento que está volviendo a pasar eso porque la crisis económica está ahí, yo creo que el cuestionar una vez más el sistema de cuidados, que hablas con las feministas de siempre y parece que lo tenemos superado, pero no lo tenemos superado para nada porque seguimos representando trabajos peor pagados y tal, pues es otra de las oportunidades que nos abre las luchas trans, ¿vale? No sé qué más os iba a decir. Vale, al final el poder multiplicar estéticas disidentes, transformadoras y prácticas que se salgan de lo normal y que se salgan de la norma, y ya no hablo solo de lo cis o lo trans, hablo de las trabajadoras sexuales, hablo de las racializadas, o sea, hablo de todo lo que se sale del canon establecido de cómo nos tenemos que comportar y cómo tenemos que ser como mujeres, ¿vale? Pues son procesos de emancipación que yo creo que suman a cualquier movimiento y que tenemos que caminar de la mano de ellos. Y, de hecho, no tiene absolutamente ningún sentido no transversalizar o descentralizar, pues eso, las luchas climáticas y por la tierra, del feminismo, porque al final el sistema opresor y la causa de todo es la explotación del sistema capitalista, que es el que está pues condenando a perder territorios, explotar recursos que ya no hay en muchas ocasiones. La mayoría de las mujeres, en las ocasiones, las defensas de esos territorios, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica, están siendo las mujeres, las defensoras del territorio, las que están peleando por ello, y en muchos casos también mujeres trans. Os daré alguna cifra así puntual de cómo está el colectivo trans para que, si alguien todavía se cuestiona que estas otras tonterías que se oyen, que alguien va a ir a cambiarse al registro de género para aprovecharse de las políticas de género o para no asumir un crimen machista, no sé qué, pues que vaya ahora. Yo le acompaño. Si alguien quiere ir, que vaya, que yo le acompaño. Las mujeres, bueno, el colectivo trans, fijaros que, por ejemplo, datos, hay muy poco dato también porque evidentemente el gran problema es que no hay muchos registros que tengan en cuenta
a las personas trans. Es decir, igual que nos pasaba a las mujeres en su momento, que no hay registros específicos para mujeres, pues tampoco hay específicos de personas trans en muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, un estudio de la American Foundation for Suicide Prevention dice que entre la población general los suicidios son aproximadamente un 4%, que es una barbaridad, ¿eh? Bueno, pues entre el colectivo trans entre un 40-45% en Estados Unidos. ¿Vale? La gente se suicida cuando no se siente aceptada y cuando no tiene derechos. Las personas asesinadas desde que se tienen datos entre 2008 y 2021 son 4.042 personas asesinadas. Por supuesto, más si en esos ejes de opresión vamos sumando o vamos interseccionando. Mujeres trans, pero negras, racializadas, trabajadoras sexuales, por supuesto, mucho más expuestas y con más índices de... Es la American Foundation for Suicide Prevention. Este es del 2018, me parece. Hay países que lideran estas estadísticas, pero tampoco son indicativos de nada porque sale Brasil, México, Honduras, pero Estados Unidos está el cuarto y es uno de los hegemones y representantes de esos valores occidentales que tanto defendemos, ¿no? ¿Vale? Luego India también, ¿vale? El 60-80% de los delitos de odio al colectivo LGTB no se denuncian. Entre el colectivo trans solo denuncian un 6%. ¿Vale? Si tuvieran tanta libertad para ir a denunciar, pero es que el colectivo trans, aparte de su realidad social, se encuentra con una discriminación brutal cuando va a denunciar a la policía. Aparte de cero perspectiva trans, porque no tienen ni idea, pero encima doblemente humilladas, humillades, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, vemos que estos delitos de odio, incluso los asesinatos, son con ensañamiento, es decir, no es solo matar por matar a una persona trans, sino que además la mutilan, además la vejan, además la violan y además, etcétera, etcétera. O sea, hay un claro componente de odio y de querer romper determinados rasgos de género o de identidad que esa persona decide adoptar, ¿vale? Abusos policiales, bueno, problemas en la justicia, un montón de cosas más que os podría contar. El 80% de las personas trans no tienen empleo. No sé quién quiere ser trans. ¿Esa estadística de dónde es? Esa es del Instituto Nacional de Estadística. ¿De aquí de España? Sí. Sacada por la Federación, por la FELG, la Federación Española de Lesbianas, Gays, Trans y Personas Trans Reconocidas. Ya está. Vale, bueno, lo que os decía, empezamos el debate, tenía algunas cosas de la ley trans, pero si queréis las dejamos para el debate. Solo por resumir, las primeras leyes trans son las autonómicas. Como os decía antes, hay, a ver dónde lo tengo, ¿cuántas leyes autonómicas trans? Jolín, se me dio la hoja. Ahora la encontraré. Bueno, las primeras autonómicas, se empieza a presentar un borrador de ley trans por Unidas Podemos en 2018, que realmente son dos borradores distintos, porque uno es de la Federación de Gays y Lesbianas y otro es del movimiento trans, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama ahora la asociación exactamente, si lo encuentro os lo digo. Se presenta en la primera legislatura donde entra Podemos, pero todavía no está en el gobierno. Y esa no sale adelante, ¿vale? En realidad, el colectivo trans habla de que presentan las leyes autonómicas porque es un momento en el que está el PP y piensan, porque sabéis que la primera ley trans o de identidad trans es de 2007 con Zapatero. Entonces piensan que como ha llegado el PP va a ir todo para atrás y empiezan a mover las leyes autonómicas donde está el PSOE porque dicen, bueno, pues algo vamos sembrando. Después de ese 2018 llega la segunda legislatura y el Ministerio de Igualdad decide presentar una ley propia que presenta y tiene el choque frontal con el PSOE, que se la intenta tirar abajo y al final, en el punto en el que estamos ahora, es que esa ley trans ya no va a salir, se ha fusionado con la ley LGTB, que se iba a presentar también. De 30 palabras, o sea, de 30 a 40 páginas que había en torno a lo trans, se han quedado en 3. Y ahora vemos un poco las cosas que incluye, pero se ha mermado un montón el contenido que tenía. Todavía está en trámite administrativo, tiene que pasar por la Cámara para tener aportaciones, pero ya se sabe que va a estar bastante más disminuida con un ejemplo concreto, que es que antes, por ejemplo, lo del cambio registral iba a ser inmediato y ahora tienen que pasar 3 meses desde que vas la primera vez a intentar cambiarte la identidad en el carné y hasta que vuelves a ir, etcétera. Y sobre todo lo que tiene que ver en torno a los menores. Sabéis que antes
la edad iba a ser desde los 8, si no me equivoco, y ahora son desde los 14 en esta nueva ley, pero todavía no se sabe tampoco cómo quedará. Pero en general los colectivos tienen muchas reticencias porque piensan que no va a cubrir ni la mitad de las cosas que ellos querían. Otra de las cosas importantes, no incluye a las migrantes, o sea, no incluye a las migrantes sin papeles, que es otra de las cosas que pedían los colectivos trans.